Entonces, como todos sabemos, pues los impuestos, ¿qué son los taxes en este país o en todos los países del mundo? Pues todo el mundo paga impuestos y sabemos que es una contribución obligatoria al gobierno, sí o sí. Debemos hacer nuestras contribuciones siempre y cuando tengamos ingresos por alguna actividad económica que realicemos o algún servicio. Los taxes se calculan sobre los ingresos anuales, se hacen una vez al año y es basado pues en el ingreso desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre, en este caso del 2025, es el año que estamos reportando ahora en el 2026. Los taxes también financian programas sociales. En este país, pues lo que se recauda de los impuestos de los contribuyentes se usa para el financiamiento de programas sociales, infraestructura, como sabemos son las calles, vías. También se invierte en la educación y en la salud. Las diferencias básicas de una persona natural versus a un negocio, pues una persona natural puede tener ingresos basados como empleado. Sabemos que cuando estamos empleados en alguna empresa, pues generalmente nos pagan con una W2 o este es el deber ser, deben pagarnos con una W2 y cuando prestamos servicios por cierto tiempo, por cierta actividad, pues nos dan las 1099 NEC. Entonces, en el tema de negocios, pues los negocios tienen ingresos múltiples. Asimismo, como tienen ingresos múltiples, también tienen gastos deducibles y dependiendo el tipo de negocios, pues ya dependiendo la estructura, también tienen payroll. Pero en todo caso, los dos tipos de contribuyentes deben reportar impuestos con precisión. El concepto clave o la estructura de una declaración de impuestos, lo primero que se toma en cuenta son los ingresos, ya sean estos con W2 o 1099 o cualquier tipo de forma, dependiendo la actividad que nos haya generado el ingreso. Luego de esto siempre tenemos deducciones, pues las deducciones también van en base a intereses que hayamos pagado, si tenemos eh, formas de educación, si también hacemos donaciones, todo este tipo de cosas las podemos deducir en nuestros ingresos. Y luego pues vienen los créditos, que son los créditos por el trabajo o el crédito por los hijos calificados o de dependientes calificados. Entonces, con todo este orden de ingresos, de deducciones y de crédito, pues nos puede dar valores a pagar o a su vez podemos tener un reembolso. Hasta aquí tal vez alguien tiene alguna pregunta, algo que le esté quedando, alguna duda tal vez. Todo bien, Vivi. Gracias, muchas gracias, pero por favor harán preguntas porque el tiempo va a estar cortísimo. Pues bien, lo más importante es como la importancia de preparar los impuestos. Sabemos que es, como decía Andreita también al inicio, pues los ciudadanos de este país siempre dicen que lo seguro en Estados Unidos es la muerte y los impuestos. Entonces, para que vean la magnitud de la importancia de hacer los taxes, pues primero que nada, nos evita problemas legales con el IRS. Muchas veces se ha catalogado que en algunas ocasiones se prefiere tener problemas con migración y no con el IRS. Entonces, tener todo en orden y hacer nuestros impuestos al día nos evita algún problema y más que nada conocer, aunque sea lo básico de hacer los impuestos, nos va a evitar problemas futuros con esta institución. También el tener los impuestos pues nos da acceso a créditos y beneficios. Saben que cuando una persona tiene sus impuestos al día y se reportan bien sus impuestos, pues siempre es sujeto a ser, a ser acreedor de algún préstamo. Y saben que los préstamos pues ayudan a inyectar los negocios pues y de esta manera crecer más económicamente.
tener también una mejor planificación financiera nos evita errores para pagar en de más impuestos e ir haciendo como un plan trimestral, pero siempre estar planificando nuestros impuestos, nunca dejarlo a última hora en el transcurso del año e ir haciendo lo que como una especie de ajuste para al final del año no tener sorpresas. Y bueno, pues ha sabido también que en el aspecto de los inmigrantes que estamos en este país, pues ha sabido, en algunas ocasiones han sido claves en procesos migratorios. Saben que a veces se puede generar alguna ordenanza, como ocurrió hace algunos años, y mucha gente logró legalizar solo porque tenía todos sus impuestos al día. Entonces, como ciudadanos de buen ser, como dice el gobierno, debemos tener al menos esto en regla, siempre en regla los impuestos. Para poder presentar nuestros impuestos, lo que necesitamos son todas las formas de ingresos que hayamos tenido. En formas son las que lleguen, por ejemplo, si tenemos eh, algún contrato que alguien nos cancele algo con una 1099, debemos reportarlas sí o sí, que pueden ser en base a los servicios prestados, la W2, que les decía que son los que nos dan los empleadores cuando somos empleados de alguna empresa. Tenemos la 1095A, que es el seguro de salud, que esa siempre va de la mano con la declaración de impuestos. La 1098, que es la de intereses hipotecarios para la gente que tiene casa y paga los préstamos del mortgage, pero hay infinidad de formas. Hay la 1098 de estudiante también. No se deben omitir nunca estas formas de reportar. Es importante que sepan que antes de que nos llegue o que le llegue al contribuyente final, primero le llega al IRS. Todas estas formas, la copia número uno va primero al IRS y luego va al empleado o al contribuyente. También es importante aquí hacerles como una recomendación. A veces yo me he encontrado justamente hoy, me llamó un cliente que él ha recibido dinero, pero como la empresa con la que él trabajó no le va a dar forma, no quería reportar. Entonces, no podemos hacer eso. Si nosotros recibimos un dinero por un trabajo que hicimos, debemos sí o sí reportarlo, independientemente si no nos dieron la forma, porque en algún momento, si auditan a esta compañía, él va a decir, yo le pagué a tal persona y el IRS va a mirar a esta persona y cuando se dé cuenta que no ha reportado ingresos, se sigue haciendo una cadena de las auditorías. Pero en este caso, pues si uno reporta lo que sí recibió, no va a tener problemas en ese sentido por dejarlo así. O sea, hay empresas que no reportan quizás este año, lo reportan el otro año, pero uno tiene la obligación en base a lo que ganó hacer sus impuestos. ¿Hasta aquí alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algo o alguna aportación? Al contrario, Vivi, esta información está súper interesante. Gracias, gracias, Vivi, Nubelki. te La quería idea, preguntar, Vivi, sí, claro. te quería preguntar la forma para reportar los pagos estudiantiles, ¿cuál es? La 1098 T es la que les dan las instituciones educativas a los estudiantes que pagaron por estudio, ¿no? Ok, gracias, Vivi. Solo quería estar segura de eso. Te agradezco. Mira, yo tengo Ok, una mi pregunta. Lucy. Sí, adelante. Yo recibí el año pasado una 1099 NES y la declaré y todo, pero ayer anoche vi un correo donde me decía que debo hacer una enmienda, que no aparece registrada esa 1099 NES. No entendí bien. Y bueno, lo que quería era como que después o otro día yo le pueda escribir a usted y preguntarle sobre ese caso. A ver si Sí, me lo podía. importante es, ok, está, sí, claro que sí, puedes hacerme saber.
Lo que nos habíamos dado cuenta en estos días era que a muchas personas les estaba llegando algo así como un mensaje de una 1099, que incluso a mí me llegó como que no lo había reportado, pero parece que Ajá, es algún error del IRS. Pero en todo caso, claro, no hay que descuidarse, hay que confirmar qué es lo que te están sí, pidiendo y con mucho gusto te puedo ayudar a revisar. al parecer viene siendo igual. Bueno, esperemos que sea así. Ok, Ok, gracias. Dalixi. Dalixi es tu nombre, ¿no? Sí, Ok, Dalixi, gracias. Si no, igual me contactas y te ayudo a revisar para estar seguro si es el error de la IRS o realmente hay algo más que hacer. ok, está bien. ¿Alguien más, tal vez? Está muy Ok, calladito. chicos, entonces. Sigue, Vivi, sigue. Ok, gracias. Entonces, entre los errores comunes que a veces cometemos, quizás por desconocimiento, son no reportar todos los ingresos, como les decía hace un rato. Siempre debemos reportar todos los ingresos, no necesariamente debemos esperar que haya una forma de por medio, no, siempre hay que reportar todo lo que recibimos en base a ingresos, lo podemos los debemos reportar. El IRS hace auditorías por patrones que se repiten o ven algo que llama la atención y eh, hacen auditorías al azar. Escogen en un mes auditar 5,000 personas y al que le toca le hacen. Entonces, generalmente estas auditorías caen en el tema primero para hacer son los estados de cuentas, los estados bancarios y en base a eso empiezan a hacer las auditorías. Entonces, los dependientes reclamados incorrectamente, que son errores también que se cometen muchas veces en las declaraciones de impuestos, no conciliar la 1095A, que es la del mercado de salud. Esta siempre debe ir acompañada de los impuestos, si a veces nos olvidamos que la tenemos de rato que queremos transmitir, pues no se va, ¿no? Porque definitivamente ya esta forma el IRS la tiene y no la recibe si no va junto con los impuestos. Y firmar sin revisar. Siempre es aconsejable que cuando nos preparen nuestros impuestos, tenemos que firmar los impuestos y revisar. Si es verdad que hay muchos números que quizás nosotros no entendemos, pero siempre revisar que nuestro seguro social esté bien, que nuestros nombres estén bien, que los nombres de nuestros dependientes, las direcciones, los valores que nosotros dimos como que fueron los ingresos que tuvimos, eso es lo básico. Revisar eso antes de firmar, porque el rato que firmamos, pues ya aceptamos todo y si hubiese algún error, pues ya esa es nuestra responsabilidad. Para agentes financieros como nosotros, los taxes nos muestran la situación financiera del cliente. En esta parte, es importante que sepamos que como agentes sí debemos de entender cómo funcionan los impuestos, porque de esta manera nosotros, el mismo nombre nos dice, somos agentes financieros. Cuando tenemos un cliente, podemos asesorarlo en base a eso, decirle qué no debe hacer, qué debe hacer y generalmente los ingresos pues les dan reembolso dependiendo la forma de reportar impuestos y esa es una muy buena manera de incentivarlo para que tenga las cuentas que nosotros eh, tenemos, ¿no? Entonces, es importante conocer lo básico. Cuando un cliente ve que sabemos de impuestos, que le podemos decir, déjeme ver sus impuestos, sus taxes, para revisar cómo presentó, cómo quedó. Conocer lo básico nos va a ayudar también a crecer como agentes, porque eso nos da más confianza y credibilidad con el cliente, porque sabe que está tratando con alguien que sabe de números y que comprenda sus impuestos es lo mejor. Ayudar a diseñar planes de seguros adecuados en base a eso, ¿no? Dependiendo sus ingresos y nos da pues la posibilidad de educar a nuestro cliente financieramente. Y los reembolsos, que era lo que decía, si es que tiene reembolsos, pues pueden ser una oportunidad de inversión en seguros.
Los principios financieros, pues, siempre son la disciplina, la educación, la planeación y el cumplimiento. Siempre con un orden financiero, pues la disciplina, hay que ser disciplinados con nuestros gastos. Es aconsejable semanalmente ir llevando un control de gastos, no mezclar los gastos de negocios con gastos personales. Nosotros aquí en esta industria, pues ya somos dueños de negocios, porque ya no son gastos personales. El momento de recibir ingresos financieros, ya nos consideramos empresarios porque tenemos ingresos relacionados a la actividad de seguros, pues, y asimismo podemos deducir gastos que siempre sean relacionados a esa actividad. El tema de tener conocimiento, que es lo que hacemos aquí siempre, gracias a nuestro CEO, que siempre está preocupado también en todos los, que tengamos todas las herramientas para poder ser exitosos en esta industria, como saber también manejar nuestros impuestos es algo muy positivo para nosotros. La planeación pues siempre nos va a dar una visión a futuro y el cumplimiento pues nos va a dar seguridad, confianza, poder dormir tranquilos sabiendo que estamos al día con nuestros impuestos y que todo estamos haciendo en orden. Hasta aquí alguien que desee, que tenga alguna duda. No solamente es una aportación. En estos días escuché decir a alguien sobre los taxes que cuando uno hace sus impuestos y se acuesta a dormir tranquilo es porque sabe que lo hizo bien. Cuando tú sientas que hiciste tus taxes y como que estás dudando, ya ahí sabes o sea, como sabes que no puedes dormir bien porque estás expenso o preocupado porque te llamen, quiere decir que estás haciendo algo mal. Entonces, casi siempre, como dices tú, es mejor acostarse tranquilo y dormir tranquilo todos los días sin miedo. Entonces, Por supuesto que sí. Y realmente a veces yo me doy cuenta que, gracias, Andreita, me doy cuenta que hay personas, o yo no sé, como el tiempo pasa tan rápido, si nos damos cuenta, de un momento a otro ya estamos en una parte del año totalmente adelantada y muchas personas como que tienen miedo de revisar sus documentos. Esta semana vino una señora conmigo y tiene algunos años pendientes y un montón de cosas y ella dice, la verdad, cuando me acuerdo no puedo ni dormir, pero no he hecho nada por corregir eso. sí, Entonces, hay alguien que tiene la mano levantada en el chat, el nombre. Yo, Esperanza. claro que Soy yo, Ah, oh, ya. soy yo. lindo usted. ¿Cómo estás, Vivi? Bien, Fer, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal usted? Pues bien, gracias. Aquí te voy a hacer dos consultas o preguntas. A lo mejor No, me solo es perdí, una. pero Solo es bueno, una. una y luego la Ok. otra. ¿Hay alguna diferencia eh, del proceso de reportar como LLC a reportarlo como por ejemplo, con mi nombre, ¿no? O sea, nombre y Como solo mi seguro Fernando. social. Ajá, exacto. Ok, verán chicos, sí, muy buena pregunta, Fer. En el sentido de hacerlo como la LLC es más que nada porque nos protege, hay que tener eso claro. Cuando tenemos una LLC, toda la responsabilidad eh, tributaria recae sobre la LLC, pero claro, tenemos que tener todo lo personal. Cuando es un solo miembro, generalmente viene a caer en la misma declaración de impuestos, pero cuando tenemos una LLC nos da primero que nada más credibilidad ante las empresas y segundo que también nos da protección por algún tipo de demanda, porque cuando tenemos una LLC y alguien nos demanda por alguna cosa y estamos en el país de las demandas, toda la responsabilidad te recae sobre la LLC, pero no pasa a nuestros activos personales. En el caso de que lo demanden como Fernando Molina, va sobre sus activos, sobre todo lo que usted tenga en ese momento. Pero en este caso, la LLC lo que hace es actuar como un escudo en base a nuestros activos personales. ¿Tiene responsabilidad? Claro que sí, la LLC hay que manejarla a sí mismo como una compañía, todos los gastos, y es importante tener así porque es lo mejor en el sentido que vamos a tener todo organizado. Desde el momento que tenemos una LLC, abrimos una cuenta de banco,
que nos permite hacer todos los movimientos con esa cuenta. Claro, todo lo relacionado a la actividad económica. No puede mezclarse la LLC con los gastos personales. No sé si respondí a su pregunta, Fer. Sí, entonces, Vivi, ¿cuándo o nosotros como agentes recomendarías que tuviéramos una LC o LLC o ya nos recomiendas que tengamos una LLC o en algún momento que crezcamos más o que ya formemos pues, realmente un equipo más grande? ¿Cuándo es lo más recomendable que tú podrías decir? Ok, sí, también es muy buena pregunta. Es verdad que cuando recién estamos empezando en una industria y quizás los ingresos no están muy grandes, es empezar como un paso a paso, ¿no? Pero ya entendiendo cómo va a funcionar nuestro negocio, qué gastos podemos deducir en base a ese ingreso que tuvimos. Y ya cuando pasemos de un monto que pueden ser los 40,000 al año, ya podemos crear, perdón, la LLC, porque de esta manera sabemos también nosotros como agentes que cuando estamos reclutando a nuevos agentes a nuestros equipos, mientras no tienen sus licencias, ellos también generan ingresos y nosotros, si tenemos que hacerles llegar su parte de comisión, tenemos que tener un respaldo también de ese dinero que sale de nuestra cuenta. Entonces, ahí debemos darles también la 1099 a estas personas para que ellos puedan también reportar en base a sus ingresos, en base a lo que nosotros les pagamos. Perfecto, no, muchas gracias, Vivi. Y la última que te iba a hacer, bueno, ya me hice tres, ¿ah? Es Adelante, sigamos. La ñapa. se recomienda que sí hagamos, bueno, aunque no sea LLC, el reporte cada 3 meses, podamos hacerlo. Es más fácil, o sea, se facilita eso, que lo hagamos cada 3 meses, o es más conveniente que lo hagamos Sí, al año. es conveniente hacerlo cada 3 meses dependiendo los ingresos, porque a veces quizás los ingresos no son muchos y no, pero hay veces que vienen muy seguidos. Sí es importante hacerlo porque eso nos va dando una claridad de cómo va yendo nuestra parte al final del año, si nos va a tocar pagar o no, porque de esa manera también tenemos que llevar en orden o ya nos exigimos llevar los gastos y así no los vamos omitiendo, porque yo me he encontrado muchas veces con personas que después de hacer los impuestos se empiezan a acordar que gastaron más, pero ya no los tuvieron listos a la hora de hacer sus impuestos. Quizás la diferencia era mínima, pero hacer una enmienda representa como para corregir ese mínimo reporte que no lo hicieron a tiempo. Correcto. Entonces, Sí es aconsejable hacerlo cada 3 meses. ok, perfecto. Es Bueno, como es una un buena ajuste. consideración. Gracias, Vivi, por esas Gracias, aclaraciones. gracias, Fer. Muchas gracias también. Una pregunta, soy Esperanza Gallegos. Hola, Esperanza, claro que sí. Este, mi, Dígame. mi hija está estudiando fuera del estado, está en Minnesota, empezó sus clases en septiembre. ¿A ella no la se puede reportar? Es, ella vive en Minnesota, no vive La con usted, universidad, empezó en... sí Ok. está en la universidad. Esperanza, ella es quien tiene beca al 100%, ¿no? Sí, sí. Ella empezó en septiembre. Ok, ok. Y antes de eso, no estudiaba aquí, no, Sí, estaba ya porque ella entrando. vivió más de los 6 meses con usted. La puede Sí, reportar para el 2025 todavía, sí, todavía, ¿verdad? porque ahorita lo que vamos a reportar es el 2025. Ya para Sí. este año 2026, ya no, porque uno de los principios para el dependiente es que tiene que vivir con el contribuyente la mayor parte del año. Sí, como quiera ya no va a declarar tampoco, ¿verdad? Porque como ella le da en la escuela. Claro, O no, vive- eh, no, no. ok, entonces Ajá. sí todavía se puede reportar a ella porque estuvo aquí hasta septiembre. Sí, claro, estuvo con usted. Ujú. Ok, gracias, gracias. Igual a usted, Esperanza. Gracias a Buenas usted. noches, Vivi. Hola, Lilia, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, gracias. Llegué un poco tarde a la clase. Ok, Vivi, no una se preocupe. pregunta. Cuando tú Dígame. hiciste lo de taxes, ya va, un momentico, ya va.
Bueno, podemos, ¿será que seguimos y después cuando Lili se acuerde? Creo que tiene los apuntes. Sí. Disculpa, que No, tuve no que se apagar, preocupe. tuve que cerrar. Vivi, yo recuerdo que en el último entrenamiento, si no estoy equivocada, con el tema de los seguros de salud que te llega a 1098, sé, creo que se llama la planilla, ¿no? Eh, 1095. 1095A es la que debemos reportar. Ajá, por ejemplo, si tú empiezas, tienes el mercado de salud te da un crédito de acuerdo al baremo de tu salario. Y Ujú. si yo empiezo a ganar más, tú hablaste algo sobre eso, tengo que notificarlo al IRS o al mercado de salud, no recuerdo. Se me presentó Gracias, la Lilia, duda. por su pregunta. Sí, en realidad esa es una muy buena pregunta. De pronto, para los que no lograron estar y quizás desconocen esta parte, es importante saber que cuando nosotros adquirimos el seguro médico, siempre al inicio el agente de seguro nos pregunta cuántos son tus ingresos al año, ¿no es cierto? Y si nosotros tenemos un monto, por poner un ejemplo, que vamos a ganar 40,000 al año, pero sucede que al año, al mes quinto, al mes sexto, séptimo, nos damos cuenta que nuestros ingresos van a superar los 40,000, tenemos que avisarle al mismo agente de seguro, Lilia, para que él haga su respectivo ajuste en esa planilla. Ok, por ejemplo, en mi caso, yo estoy es por mi empleo. Yo tengo una W2 y es por mi empleo que estoy asegurada y yo pago una cuota, pero precisamente cuando yo empiezo a generar como en los seguros, me va a subir los ingresos. No. Le va a subir los ingresos, así es, pero en este caso lo que va a hacer es, como la W2 tiene, le están haciendo retenciones, una parte pone usted, la otra parte pone el empleador en base a ese ingreso, el, los ingresos de la 1099, o sea, no le da para tener otro seguro extra. Lo que toca es con las deducciones, porque no va a ser esas retenciones que le hacen en la W2 le van a ayudar para las deducciones de la 1099 o del dinero cash que reporte como lo agente de seguros. Exacto, a menos que sea un monto como muy elevado. Por ejemplo, Así que es. por eso es mi duda, por ejemplo, que si tú te ganaste en lo seguro, un ejemplo, $100,000 y tú tenías un crédito por el mercado de salud porque ganabas 50. Entonces, esa diferencia que es notoria, ¿qué haces? Tienes que reportarla. Sí, le debería avisar a la gente para que haga el ajuste, pero como digo, la W2, como siempre nos están reteniendo para pagar impuestos anticipados, generalmente nos beneficia al final del año porque tenemos reembolsos si es que están haciéndose los descuentos bien, ¿no? En base a como usted declara, porque muchas veces hay personas que siendo solteros se ponen como 5 dependientes para que no les retengan nada en la W2, pero cuando ya les toca pagar, ahí es cuando se dan contra el piso porque ven que qué dependientes van a poner si no los tenían, entonces si no pagaron durante el año, les toca pagar ahora. Pero en su caso sí, la W2 le va a ayudar y con los ingresos de la 1099 lo que se hace es tener las deducciones porque es un ingreso aparte. De esa generalmente le va a tocar pagar impuestos porque de esa uno no paga nada durante el año. Exacto. No, eso es verdad. Tienes razón. Gracias, Vivi, un millón. Gracias, Lilia, también a usted. ¿Alguien más tal vez? ¿Algo que quieras decir, Andreita? Ok, me quedaba una duda con lo que decía Lilia, porque ya se refería a que tenía el seguro de salud por el trabajo y no Ujú. por el marketplace. Claro, es porque como tiene su seguro de salud, está protegida en ese aspecto. Claro, ya no tiene marketplace.
Entonces, no importa que tenga Ah, el sí, otro claro, a ingreso, Lilia no le debe llegar la 1095A. no le llega la deja por eso, porque es por no es por el marketplace. Tenemos que avisarle a la gente cuando tenemos seguro de salud es por el marketplace. Porque como decir, como el Ujú. famoso Obamacare. Exacto, exacto. Gracias, Andreita, tienes toda la razón. Sí, porque Una que pregunta, me corrija Lilia, porque si eso no fue lo que dijo, pero creo que dijo por el trabajo. Sí, es verdad, ella tiene W2. No sé si está por ahí, Lilia. Dime, Que A comentaste usted que no le llega la W2 por el trabajo, ¿no es cierto? Perdón, la 1095A, la de salud, sí, todo me llega junto. pero le dan 1095A Claro, claro, sí. Lo- Porque lo he hecho el año pasado, tengo 2 años haciéndolo ya. Pero en este año ya como soy agente de seguro voy a tener ingresos extra, por eso es mi duda. Claro, yo tengo, ya sería, la diferencia no sería tanto, pero ya como en el 2026 para el 2026 sería bueno entonces hacer una compañía para reportar como 1099, dices tú, también. Claro, si los ingresos ya le superan como en agente. su, como agente, sí, lo ideal, como les digo siempre, es respaldarnos con una LLC por protección de nuestros activos, por tener también mejor Dinero. presencia ante los bancos, ante las instituciones financieras y de esa manera, claro, si tiene un mercado de salud contratado, sí es bueno que converse con su agente y le diga cuáles son sus ingresos, porque en base a eso ellos hacen los ajustes respectivos Perfecto, con el agente de mi de su empleador. seguro médico. Ujú. Perfecto. Sí, con él. Si Ok, hasta junio usted ve que va a superar ciertos ingresos, entonces ya conversa con él y él le va a decir estratégicamente qué es lo que tiene que hacer, porque ellos saben cómo claro. esto se vincula con los impuestos. Ajá. Perfecto. 1 millón, yo Vivi. tengo una Gracias, pregunta. Andrea. ya, Ya, Yo tengo una gracias, Lili. preguntita. ¿Cuánto tiempo da el mercado de salud para que uno pueda reportar los ingresos y para que no afecten las taxas? pero Perdón, ¿me no se repites, escucha por bien. favor? Sí, no se ¿Qué- escucha bien, Dalixi. Cuánto? Ah, ya sé. Un segundo. Ok, ahora sí. Sí. Eh, ¿Qué cuánto tiempo permite el mercado de salud reportar los ingresos para que no afecten las taxas? Tengo entendido que es hasta marzo, ¿cierto? ¿O no? Realmente este año hubo cambios con ese tema Ujú. también. Nosotros, bueno, los agentes de seguros de seguros de salud, perdón, estuvieron recabando información de sus clientes hasta diciembre porque ahí podían adquirir el seguro médico para este año. Y, y en esa ocasión, pues en diciembre uno ya le dijo más o menos a la gente cuánto es lo que vamos a ganar para el 2026, si es que tenemos empleo o tenemos ingresos por alguna actividad de cuenta propia. Y en el momento que nosotros tenemos incrementos, que puede ser junio, julio, que creció, podemos contactar a nuestra agente todavía para que nos haga el respectivo ajuste si es que es diferente al que le dijimos en diciembre, ya sea si es que bajó o si es que subió. Pero en este caso, si bajó, no pasa nada porque de todas maneras es más beneficioso porque están pagando en base a un ingreso y a la hora de la hora no fue el real. Pero si subió, ahí sí hace cambios grandes y es ahí cuando debemos avisarle para que él haga su respectivo ajuste. No sé si respondí tu pregunta, Sí, sí, Dalixi. sí, pero o sea, no hay entonces un tiempo específico, más que todo es julio para poder reportar los ingresos, por lo menos si Generalmente aumentaron, es, por si ejemplo, aumentaron. hasta junio, julio ya podemos saber si vamos a tener ingresos extras. Pero Ok, si no, ok. los podemos hacer tranquilamente, sí, hasta el mes que sea. Ya diciembre ya no, porque ya diciembre Sí, está acabado claro. el año prácticamente, ya no se puede hacer ajustes. Ok.
Sí, Ujú. Sí, pero también yo gracias. creo que recomiendo que inmediatamente que tú sepas que tú, por ejemplo, si estás trabajando no sé, un trabajo que ganas X cantidad y Dios quiera que conseguiste un mejor trabajo que sabes que supera el monto que tenías antes. No sé, cobrabas 500 semanal y ahora vas a cobrar 800 o $1000 semanal. Y que crees que puedas mantenerte mucho más tiempo en ese trabajo, entonces ya considerablemente en los números vas a saber que es diferente tu ingreso. Entonces, es recomendable es inmediatamente que tú sepas que que va a ser, esos ingresos van a ser por largo tiempo, pues de hacerlo saber a la gente, porque a fin de cuentas a quien va a perjudicar va a ser a ti misma. Sí, sí, Así entendí. es. Gracias. Gracias, gracias, Andrea. Entonces, chicos, continuando con nuestra presentación de hoy, debemos, como recomendación básica, debemos guardar recibos siempre de nuestros gastos, más que nada ahorita, como les decía, que ya somos empresarios, porque sin evidencia la IRS puede rechazar deducciones. También otra cosa muy aconsejable con nuestro rubro es el tema de las millas. Siempre hay que llevar un reporte de las millas que gastamos como agentes. Es uno de los gastos que más tenemos cuando debemos visitar a nuestros clientes. Bueno, ahora se ha cambiado un poco la modalidad, ya que lo hacemos gracias a la tecnología, pues por alguna videollamada de WhatsApp o de Zoom. Pero todos los gastos que vayamos haciendo, empezando este año, chicos, todos tenemos la oportunidad de ir haciendo bien nuestras cosas, comprar posiblemente una agendita o un cuadernito solo para este tipo, los ingresos y asimismo los gastos, todo lo que nos implicó y les aseguro que van a tener unos taxes exitosos al empezar el próximo año. Vivi, Preparar tengo una taxes duda. es igual. Eh, Tú estás mencionando el hecho de que ahora como somos personas independientes, como mini empresarios, ¿qué pasa si tú haces taxes con tu esposo? ¿Eso se tiene que hacer junto siempre o va a afectar de alguna manera o tiene que hacerse separado? Muy buena pregunta, mi Lucy. Los impuestos, recuerden que la forma de presentar impuestos debemos hacerla como está nuestro estado civil, que es nuestro estado civil de presentación. Si nosotros hacemos impuestos como casados, hay formas adicionales. Por poner un ejemplo, si tu esposo es solo un ejemplo, trabaja de driver, por poner el ejemplo, él tiene una 1099 de driver. Cuando uno hace los impuestos, empieza haciendo lo básico, ¿no? Primero los nombres del contribuyente, hace como casado, los datos de su esposa, si tienen dependientes, ese es el orden de la primera parte de la 1040. La segunda parte es, en el caso de que él tiene ingresos con la 1099, que es nuestro caso, Lucy, en el caso tuyo, tú tienes la 1099, el Ok, software o el sistema de impuestos te pregunta cuando vas a agregar una nueva forma o un nuevo ingreso, ¿de quién es este ingreso? Entonces, si es del esposo o de la esposa, se escoge al contribuyente que le corresponde, se pone el ingreso y ahí se ponen las deducciones de cada uno. ok, Siempre se van a hacer juntos, solo que la forma adicional por este ingreso la va a presentar el cónyuge que la tenga en este momento. Si es tuya, la vas a hacer tú pero los taxes son juntos, reportando juntos. Ese income igual ayuda a ese grupo familiar, ¿no? ok. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, claro, va desglosado de esa manera. Esa era mi pregunta, si afectaba en algún momento o siempre se tenía que seguir haciendo juntos. Gracias, Vivi. Gracias a ti, Lucy. Muchas gracias. Vivi, quiero comentarle algo a Lucy. Lucy, si por ejemplo tu esposo gana, es como driver, y el esposo de Lucy gana $100,000, pero Lucy vendió muchísimas pólizas y se hizo $500,000 en póliza, el esposo, a veces hay personas que quieren hacerlos separados por la diferencia, ¿no? ¿No, Ah, Vivi? ok, Por la ok, diferencia. Dice, vamos a hacerlo casados pero separados porque no quiero pagar los impuestos exacto, sí, que aquella persona lo va a hacer. Cuando superan muchísimo, pero generalmente es como dice Vivi, recomendable es hacerlo siempre juntos y igual pagar los ok. impuestos juntos.
Ok, perfecto. Gracias, Andrea, también por esa aclaración. Te lo agradezco y me queda un poquito más claro. No, ya Gracias, sabemos que Gracias. Lucy, ya Lucy le va a tocar declarar sola porque Lucy va a hacer muchas ventas. Amén, así va a ser. Amén. gracias, sí, así es, chicos. Entonces, sabemos que, bien, el tema de los impuestos pues impactan la vida financiera y personal. Como agentes de seguro fortalece la asesoría al cliente y el llamado a la acción pues es ver los taxes como herramienta de crecimiento financiero. No los veamos como lo peor que nos puede pasar. Y bueno, en esta época del año quiero decirles que las personas que empiezan a hacer impuestos rapidísimo, que desde antes de que ya se abra la fecha oficial de presentar impuestos, pues son las personas que siempre reciben reembolso. Y a los que nos toca pagar, pues siempre estamos esperando hasta el último, no sé qué, pero esperamos casi hasta el final. No hagamos eso, entre más pronto hagamos nuestros impuestos, mejor nos va a ir. Recuerden también como un tip adicional que me doy cuenta que a veces se cometen este tipo de errores que cuando hacemos de extensión, recuerden que si por alguna razón no pudimos presentar o no podemos presentar nuestros impuestos hasta abril 15, que es el tope o la fecha máxima, podemos extendernos hasta el 15 de octubre. Pero en este caso sí deben saber que si nos tocaba pagar al IRS, debemos pagárselos hasta el 15 de octubre el dinero que le debamos. Si le pagamos en octubre, nos van a cobrar multas y penalidades por no haberles pagado hasta el 15 de abril el valor que les correspondía. Entonces, aquí hay un mensajito que el IRS no es el enemigo, la falta de preparación sí. Así chicos, entonces no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna. Les voy a compartir un, un PDF de una lista de Y gastos como de nosotros como agentes que Vivi, podemos aquí hay una tener. pregunta Diga. que hace Claudia, y no sé si estará Ricky por ahí, que nos pregunta que si nosotros como agente podemos adquirir la 1099 desde los portales de National, Fidelity o todas aquellas. Sí, bueno, ayer, sí, veamos si está nuestro CEO. Hola, hola. Felicidades, excelente información. Me encantó el refrán que tú dices que el aire no es nuestro amigo, sino la falta de preparación de nosotros lo es. Sí, desde el portal de National tenemos un video, lo voy a mandar ahora al grupo, pueden sacarlo ahí. Lastimosamente en Fidelity en el portal no, tenemos que esperar las 10:99, pero por ley estas empresas nos tienen que hacer llegar en una fecha determinada. Entonces, en cuanto acabe de decir esto, voy a mandar este video para las personas que tienen portal de National, cómo pueden extraer su 1099 directamente del portal. Muchas gracias, Ricky. Eh, Gracias. Vivi, yo quiero comentarles que ayer a mí me llegó al correo el 1099 de National, Ok. así que seguro que es que ya los enviaron y van a ir llegando poco a poco. Sí, 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 es verdad. El empleador, o en este caso National, Ujú. bueno, tienen el plazo hasta el 2 de febrero de hacernos llegar las 1099. A mí también ya me llegó hace 3 días. A los que no les ha llegado, revisen de pronto su buzón, ya debe estar ahí. Y en ese sentido, si estamos pensando o esperando alguna forma, pues sí, lo aconsejable es no hacerlo ya, sino esperar que pase el 2 de febrero, la siguiente semana, y con eso ya tenemos la certeza de que ya tenemos todas nuestras formas para poder preparar nuestros impuestos. Como les decía, también había hecho como un PDF pequeño con unas sugerencias de gastos que se los voy a dar para que lo tengan ustedes como una guía para que empezando este 2026 tengan una clave de qué es lo que pueden reportar como agente de seguros, qué gastos los pueden reportar. Con eso van a tener una idea más clara de cómo ir organizando sus gastos en base a los ingresos que están teniendo, pues, y así tener unos taxes sin estrés al final del año. Les voy a compartir el archivo en el grupo de capacitación, sería, para que por favor ahí lo bajen y lo guarden como una guía para este nuevo periodo para este nuevo año.
Ok, chicos, entonces si no hay más preguntas, pues esto fue todo por el día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, con gusto háganmela saber. Si está en mi alcance o en mi conocimiento, yo les puedo ayudar. Jamás los voy a juzgar por nada, no tengan ese miedo. Siempre me he encontrado con clientes también que tienen miedo a veces de hablar con sus preparadores porque sienten que les van a retar. Eso jamás va a suceder aquí. Solo puedo ser una guía y darles una asesoría de la mejor manera para que no les afecte en sus declaraciones de impuestos. Si no hay más Muchas gracias, preguntas, Vivi. pues Muchas gracias, Andreita, por la información que nos dan. Recordarles a todos que en la agencia tenemos personas expertísimas en hacer los impuestos. Si alguien les pregunta sobre este caso, hablen con Andreita, hablen con Vivi, tráiganlos a la oficina o háganles un Zoom. Y después de todo esto, es hora también de hablar de las cuentas indexadas. Eso es muy importante porque uno va de la mano con el otro. Espacio publicitario. Gracias. Ya, también gracias, muchas gracias, Ricky. Muchas gracias, Andreita, en realidad. Y gracias a todos los que estuvieron aquí por eh, esta tarde. no recuerden de mañana la capacitación con Don Carlitos en la mañana sobre gastos finales. Oh, Este, sí. y en la tarde nos va a dar también una capacitación Ricky con los costos de costos de ilustraciones de la IUL. Por la tarde Ricky va a ser el anfitrión. Y el día viernes, Paulina nos va a también tener un taller de clínica de ventas. Paulina también es buena en eso. Entonces nos va a dar técnicas, nos va a dar eh, tips de cómo podemos vender y cómo podemos tratar de enseñar al cliente y darle las razones por las que debería tomar una IUL. Exactamente, chicos, tenemos todavía muy buenas presentaciones. Saben que este tipo de capacitaciones nos ayudan a crecer más en nuestro ámbito profesional y cada una de estas capacitaciones pues van de la mano en nuestro crecimiento. Sí. Muchísimas gracias de mi parte y a la orden con cualquier duda que tengan. Que tengan linda noche. Gracias, Igual. Vivi.